Porque vivos se los llevaron. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que se obra de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La desaparición forzada es un delito y en derecho internacional es constituido como un crimen de lesa humanidad. Las desapariciones suelen estar dirigidas específicamente hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos, también hacia familiares de las víctimas, incluso hacia testigos clave o profesionales del derecho. Muchas víctimas de desaparición forzada son recluidas arbitrariamente. Esto quiere decir que son detenidas o recluidas sin una orden de detención. Las desapariciones forzadas son un problema grave en muchos países de todas las regiones del mundo, empezando con México. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en algunos de los países que más violaciones de derechos humanos cometen, por ejemplo, México. Las personas desaparecidas también corren el grave peligro de sufrir tortura, puesto que quedan completamente fuera del amparo de la ley. La falta de acceso de las víctimas a recursos judiciales las dejan en una situación completamente vulnerable, haciendo que de este modo estas mismas víctimas sufran algunas violaciones de derechos humanos como violencia sexual o incluso asesinato. ¿Qué derechos humanos violan las desapariciones forzadas? Cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos, entre ellos derecho a la seguridad y la dignidad personal, derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a unas condiciones de atenciones humanas, derecho a la personalidad jurídica, derecho a un juicio justo, derecho a la vida familiar y derecho a la vida. Casos de desaparición forzada en México. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social estudiantil. Epifanio Abelis Rojas fue el primer caso en documentarse como una desaparición forzada en México. Desde hace 5 décadas su esposa, Braulio Jaimes, ha pedido al gobierno conocer su paradero, pero como en la mayoría de los casos, sigue la impunidad. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue desaparecido por los militares. Eran los tiempos de la Guerra Sucia. Este caso promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. ¿Sabes qué es la desaparición forzada? Sí, sé que es la desaparición forzada. Sí. Sí, he escuchado algunos casos. Sí. ¿Qué impacto tiene en la sociedad y en las personas el delito de desaparición forzada? Pues considero que un ambiente como de miedo y aparte Crea violencia y pues inseguridad en el estado y las personas sentimos inseguridad. Siento que crean miedo. Inseguridad también. ¿Qué derechos se violentan en la desaparición forzada? Pues a la libertad y a la vida. Creo que principalmente en la libertad. es el derecho a la humanidad, a la libertad. La libertad. ¿Qué acciones deben emprender los estados y el país? Establecer más leyes, aumentar la pena. Mejorar los protocolos que se tienen con respecto a estos delitos. ¿Conoces algún caso de desaparición forzada? Sí, el de Radilla Pacheco. El de la matanza de Tlatelolco. Existe la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. En su artículo 34, incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con finalidad de ocultar a la víctima o suerte o paradero. A quien cometa ese delito se le impondrán la pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa. Un artículo publicado por la ONU dice que ante los más de 100.000 desaparecidos, la ONU insta al gobierno a combatir la impunidad. México ha registrado oficialmente 100.000 casos de desapariciones de personas de 1964 a 2022.